Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad número 2, que lleva por título Identificamos los recursos energéticos que nos proporcionan energía eléctrica, así como el derecho a su acceso, parte 2. Recuerda que seguimos trabajando con la competencia Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y como evidencia, elaborarás una infografía para identificar los recursos energéticos que nos proporcionan energía eléctrica. Trabajaremos bajo dos criterios de evaluación. El primero, expliqué con conocimientos científicos cómo se transforma la energía proveniente de los recursos energéticos en energía eléctrica. Y el segundo, fundamenté mi posición empleando evidencia científica frente a situaciones donde la obtención de energía eléctrica para el desarrollo es cuestionada por su impacto en la sociedad. Ahora veamos la tercera fuente de energía, que corresponde a la energía de biomasa. La formación de biomasa a partir de la energía solar se lleva a cabo por el proceso denominado fotosíntesis, donde las plantas obtienen materiales orgánicos que contienen carbono con alto contenido energético y, a su vez, sirven de alimento a otros seres vivos. Esta materia orgánica pueden ser desde los desechos de agricultura, es decir, los huesos, por ejemplo, de la aceituna, las cáscaras de los frutos secos, como también los restos de madera, como el pellet o el acerrín. Bueno, en cuanto a la tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de la biomasa, actualmente existen diferentes tecnologías conocidas y comercialmente viables para poder transformar la biomasa en electricidad. La combustión directa en calderas de incineración de residuos sólidos municipales. Por ejemplo, también están los gases de vertedero y calor y energía combinados. Por ejemplo, en nuestro país, las centrales de biomasa Mayplet, de etanol y Paramonga, que utiliza el bagazo de la caña de azúcar como fuente de energía para la producción de electricidad. También tenemos el potencial de biomasa, que actualmente en nuestro país cuenta con 5 centrales que están ubicadas en Guaycoloro. Tenemos, por ejemplo, también La Gringa 5, Doña Catalina, ubicadas en Lima, Paramonga en Ancash, Maple Etanol y Agro Aurora en Piura. En el año 2018 existen 3 zonas donde la biomasa representa un importante potencial de uso. Por ejemplo, en la costa norte, el bagazo de la caña, la cascarilla del arroz y residuos hidrobiológicos se utilizan. En la selva alta, por ejemplo, se utiliza la cascarilla del café, los residuos forestales. Y en la selva baja se utilizan los residuos forestales. Los bosques secos de la costa norte son proveedores de un gran porcentaje de leña. En la región de la sierra, la fuente de biomasa proviene de los bosques de queñuales y otras formaciones boscosas como los totorales y los yaretales. En cuanto a los tipos de biomasa, vamos a clasificarlos en 3 grupos. La biomasa natural es la que se produce en la naturaleza sin participación de la mano del hombre. La biomasa residual, que son los residuos orgánicos que provienen de las actividades que realizamos nosotros, es decir, se obtienen residuos sólidos urbanos. También tenemos la biomasa producida, que son a partir de los cultivos energéticos, o sea, de campos de cultivos donde se produce un tipo de especie en concreto con la única finalidad de aprovechamiento energético. También tenemos la conversión de la biomasa en energía. Estas existen diferentes formas para transformar la biomasa en energía aprovechable,
pero son dos las que más se utilizan en la actualidad. Tenemos los métodos termoquímicos y los métodos bioquímicos. En cuanto a los métodos termoquímicos, sabemos nosotros que es la manera de utilizar el calor para transformar la biomasa. Los materiales que funcionan mejor son los de menor humedad, por ejemplo, los de la madera, la paja, la cáscara. Se utilizan para combustión, es decir, quemamos la biomasa con mucho aire. Este es el modo más básico para recuperar la energía de la biomasa, en donde salen gases calientes para producir calor y poderla utilizar en la casa, en la industria y para producir también electricidad. Otra técnica nosotros tenemos la pirólisis, que se trata de descomponer la biomasa utilizando el calor a unos 500 grados Celsius, sin presencia de oxígeno. A través de este proceso se obtienen gases formados por hidrógeno, óxidos de carbono e hidrocarburos, líquidos hidrocarbonados y residuos sólidos carbonosos. Este proceso se utilizaba hace años para hacer carbón vegetal. La gasificación existe, por ejemplo, cuando hay una combustión y se producen diferentes elementos químicos, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, hay presencia de hidrógeno, metano, en cantidades diferentes. La temperatura de la gasificación puede estar entre 700 a 1500 grados Celsius y el oxígeno entre unos 10 a unos 50%, según se utilice el aire u oxígeno. Se crean dos procedimientos de gasificación distintos. Por un lado, el gasógeno o gas pobre y por otro lado, el gas de síntesis. También tenemos la cocombustión, que consiste en la utilización de la biomasa como combustible de ayuda mientras se realiza la combustión de carbón en las calderas. Con este proceso se reduce el consumo de carbón y se reducen las emisiones. Veamos ahora los métodos bioquímicos. Estos se llevan a cabo utilizando diferentes microorganismos que degradan las moléculas y se utilizan para biomasa de alto contenido en humedad. Los más corrientes son la fermentación alcohólica y la fermentación metánica. En cuanto a la fermentación alcohólica, es una técnica que consiste en la fermentación de hidratos de carbono que se encuentran en las plantas y en las que se consigue el etanol, que se puede utilizar para la industria. En la fermentación metánica, la digestión anaerobia, es decir, sin presencia de oxígeno, de la biomasa, donde la materia orgánica se descompone, es decir, se fermenta y se crea entonces el biogás. Ahora veamos los sistemas de aprovechamiento de la biomasa. Al existir gran variedad de biomasa, se pueden aplicar distintas tecnologías. El resultado es la energía que puede utilizarse de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos la producción de energía térmica, que son sistemas de combustión directa. Se utilizan para dar calor, que se puede utilizar directamente, por ejemplo, para cocinar alimentos o secar productos agrícolas. También se puede aprovechar para hacer vapor para la industria o para generar electricidad. El problema es que generan contaminantes. En cuanto a la producción de biogás, la finalidad es conseguir combustible, principalmente el metano, muy útil para las aplicaciones térmicas para el sector ganadero o agrícola, suministrando así también electricidad y calor. La producción de biocombustibles son una alternativa a los combustibles tradicionales que venimos usando para el transporte y tienen un grado de desarrollo desigual en diversos países. Existen dos tipos de biocombustibles, tenemos el bioetanol y el biodiesel. Ahora veamos la energía geotérmica. Esta energía aprovecha el calor almacenado en el interior de la superficie sólida de la Tierra, incluyendo el calor de las rocas, del suelo y de aguas, a diferentes temperaturas y profundidades. A medida que aumenta la profundidad dentro de la corteza terrestre, ocurre un incremento de la temperatura debido al calor de la Tierra.
Tenemos así el potencial geotérmico de nuestro país, que pertenece a la zona llamada Anillo de Fuego, caracterizada por diversas manifestaciones volcánicas y constante actividad sísmica. Dicha zona se encuentra con un gran potencial de fuentes hidrotermales de alta temperatura, debido a la presencia de los volcanes. Las zonas potenciales para la obtención de esta energía se encuentran en el eje volcánico sur, que abarca los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Cusco y Tacna. En nuestro país se ha iniciado con 2 proyectos de centrales geotérmicas, una que se encuentra en Arequipa, llamada Achumani, y Quello Apacheta, ubicada en Moquegua, las cuales se encuentran en una etapa inicial de desarrollo. En cuanto al estado de las energías renovables en nuestro país, la potencia instalada en las centrales de recursos energéticos renovables en nuestro país casi se ha duplicado en los 2 últimos años, debido al ingreso de 11 nuevas centrales de recursos energéticos renovables en el año 2018, en especial de centrales solares y mini hidráulicas. Ahora es momento de reflexionar. Para esto vamos a averiguar cuál es el impacto ambiental de una central de biomasa. Te invito a que revises este video. También toma en cuenta cuáles son las principales aplicaciones de la biomasa. Te dejo aquí un link también de consulta. Luego analiza el mapa que te dejo en esta página y reflexionamos bajo las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la contribución de las energías renovables en nuestro país? En el caso que tu familia acceda a la energía eléctrica a partir del uso de recursos energéticos renovables, ¿qué compromisos podrías asumir tú y tu familia para el uso adecuado de estas? Tercero, ¿cómo la diversidad de recursos energéticos contribuye al acceso a la electricidad y cómo ésta favorece a la sociedad? Por último, en el mapa de recursos energéticos renovables del Perú, ¿a qué crees que se deba la presencia de centrales eólicas en la región de la costa? Recuerda que debes registrar todas tus respuestas en tu cuaderno de actividades. Y para culminar, vas a elaborar una infografía para poder identificar los recursos energéticos que nos proporcionan energía eléctrica. Finalmente, te evaluarás bajo estos 2 criterios, indicando si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.